Bueno, hoy voy a recomendar un libro de Víctor Lenore que acaba de salir en la editorial Acal, que se titula Espectros de la movida, ¿por qué odiar los años 80? Víctor Lenore ha publicado otro libro no hace mucho tiempo que se titula Indies, hipsters y gafapastas, crónica de una dominación cultural. Bueno, se publicó en el 2014. Ha colaborado en el libro sobre la cultura de la transición, crítica a 35 años de la cultura española en el 2012, y es un conocido crítico cultural y crítico musical del que aparecen constantemente colaboraciones en el Confidencial. Bueno, leí con mucho interés su libro sobre los hipsters, los indies y los gafapastas, y de hecho estuve trabajando en una extensa reseña que no llegó nunca a publicarse, y en cuanto que supe que iba a publicar este libro sobre los años 80, pues se lo pedí, me lo mandó la editorial y lo he leído de una forma rápida y además disfrutando mucho con su contenido. Se trata sin duda de una cuestión de esas que podemos llamar candentes, que es la revisión de los años 80 y, como digo, en general de la cultura de la transición, una década sobre la que hay una cantidad enorme de bibliografía. En muchos casos se trata únicamente de libros de carácter apologético o testimonios de gente que vivieron en esta época, que tienen que ver con una dimensión de fans o de personajes absolutamente implicados. También han aparecido libros, muchos de ellos desde el contexto de la Academia de los Estados Unidos, del mundo anglosajón, que revisan de forma mucho más crítica lo que ha sucedido en la cultura española desde el final del franquismo hasta la actualidad, como sería el libro del Mono Desencanto de Vilarós o también el libro de Culpables por la literatura de Germán Labrador. El libro de Víctor Lenore viene a entrar en esa línea de pensamiento crítico y de revisión a la contra de lo que sería el entusiasmo de los años 80, y yo creo que es una contribución francamente muy interesante, con un carácter marcadamente ensayístico de alguien que no vivió digamos de forma directa esta época o que era demasiado joven para haber participado en ella, pero que sobre todo lo que le interesa es hablar de la repercusión, de la continuidad y del modelo de cultura, de política, de ideología, de modo de estar en el ámbito cultural simbólico que se impuso a partir de la movida. Voy a hacer, como siempre, un comentario de algunas partes del libro, siguiéndolo en su forma y en su orden. El libro tiene un prólogo de César Rendueles, con el que comparte muchos puntos de vista, evidentemente, Víctor Lenore, que dice lo siguiente, o comienza así: resulta fácil hacer una evaluación cruel de la movida madrileña. Gran parte de sus producciones culturales han envejecido extremadamente mal y su revisión provoca niveles tóxicos de vergüenza ajena. Tampoco ayuda que muchos de sus protagonistas se hayan convertido en momias autocomplacientes, convencidas de haber protagonizado un renacimiento sin parangón, tras el cual la cultura española experimentó un anquilosamiento definitivo, o que a menudo se haya mostrado despectivos con artistas, estilos y movimientos artísticos y estéticos que en realidad han soportado mucho mejor el paso del tiempo. César Rendueles, a partir de este juicio tan duro, que es con el que abre su prólogo al libro de Víctor Lenore, sin embargo, pide un esfuerzo de caridad hermenéutica para valorar de una forma más ecuánime lo que sucedió en los años 80 y desde el comienzo asocia a la movida, o piensa que uno de los elementos o uno de los aspectos de sedimentación más claros de la movida fue lo que él llama la bochornosa visita de Andy Warhol a Madrid en el año 1983, invitado por Fernando Vijande y todos los actores, artistas meritocráticos que se acercaron a formar parte de la tribu que rodeó al artista pop norteamericano. Rendueles señala que en el año 1993 se vino a vivir a Madrid y como la primera noche que pasó por Malasaña se encontró con patrullas vecinales que pedían la expulsión del barrio a los toxicómanos que allí se buscaban la vida. En su recuerdo, dice, aquella escena violenta y decadente ha quedado como una especie de emblema de los efectos de las políticas públicas dominantes durante la década de los 80, avanzadas y cosmopolitas en lo cultural, mercantilizadas en lo económico y nihilistas en lo social.
Para César Rendueles, los agentes culturales desempeñaron un papel destacado en la formación de nuestro consentimiento a la degradación de las instituciones y la mercantilización de la sociedad. En alguna medida, en aquellos festivales o aquella pirotecnia de los años 80 y de la movida, serían los causantes o los culpables o los responsables de la dinámica de precarización laboral, del endeudamiento hipotecario y de la exclusión social. No serían tal vez tanto, como dice Germán Labrador, culpables por la literatura, sino que parece que recaería toda la culpa en la movida madrileña. Lo que piensa Rendueles es que los 80 son un laboratorio importante para analizar cómo se gestaron en nuestro país unas políticas culturales y también unas dinámicas sociales tremendamente autocomplacientes y cómo se podría aspirar a otros modelos alternativos en los que la belleza, la creatividad y la intensificación de la experiencia, la diversión, el riesgo y la complejidad sustituyeran a la superficialidad de esta cultura de supermercado que allí se impuso. Bueno, el libro de Víctor Lenore comparte evidentemente estos postulados de César Rendueles y comienza con un capítulo que se titula Perdido en el supermercado. Perdidos en el supermercado. Hay que decir que una de las mejores cosas del libro de Lenore son los títulos de los capítulos, que son títulos realmente brillantes que juegan con algunas conocidas canciones del tiempo de la movida. También hay que decir que algo interesante del ensayo de Lenore es cómo conjuga la lectura de alguna bibliografía académica sobre este periodo y el testimonio de algunos de los protagonistas de esta época con aspectos o con anécdotas de carácter personal y también en general con un tono periodístico que hace que este ensayo esté muy cerca o sea en cierta medida subsidiario de las crónicas que publica en El Confidencial. Comienza precisamente su ensayo con una anécdota y es como en el año 2015, concretamente en otoño, volvía a casa a Madrid en un avión desde un sarao cultural y el comandante del avión por megafonía dijo: estimados pasajeros, estamos a punto de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Domínguez de Madrid. Bueno, esta cosa que le incitó a la risa le va a pensar en este Adolfo Domínguez que aparecería como referente cultural de una época, los 80, que son momentos de extremada euforia para unos, pero también de impotencia para otros. Nos habla desde el principio de aquellos maravillosos años, que son los años 80, concretamente desde 1982, cuando Felipe González se convierte en presidente socialista en España, y comienza a desplegarse uno de los temas cruciales de este ensayo, que es un ataque frontal a las políticas socialistas que para Víctor Lenore no son otra cosa que la manifestación del neoliberalismo o del turbocapitalismo. Así nos dice que Felipe González era el candidato más sexy en la era del turbocapitalismo. Bueno, hay que decir que a lo largo del libro en muchos momentos uno encuentra razones para estar en desacuerdo con Víctor Lenore. Esto en mi opinión es bueno. Lo peor son aquellos libros que ni te permiten estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino que son absolutamente inanes y que realmente no tienen ningún interés. Pero yo creo que Felipe González no era ni mucho menos el candidato más sexy, ni creo que se hiciera con el gobierno porque fuera el más sexy. De hecho también tenía su sex appeal aquel personaje tan siniestro en mi opinión que era Adolfo Suárez, sino que en realidad había una urgencia por parte de la sociedad que era la de acabar con los gobiernos que estaban tan pegados a la realidad del franquismo y había una necesidad, una emergencia del Partido Socialista como partido que llegó por derecho propio a tomar el poder. Bien es verdad que pronto desencantó a prácticamente la totalidad de aquellos que les hayan votado. Víctor Lenore tiene una concepción tremendamente crítica con los años 80, que son para él una década absurdamente idealizada, donde fueron triunfando los dogmas del neoliberalismo y sobre todo para él es necesario someterlos a una cruda revisión. En algunos momentos me sorprende la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en la página 20 dice: ¿han escuchado a alguien hablar mal de los 80? Sospecho que pocas veces. Esto quiere decir que vivimos en mundos muy diferentes. Yo he escuchado en infinidad de ocasiones hablar mal de los años 80. No es que lo haya escuchado, es que prácticamente lo único que he escuchado
desde hace muchos años es hablar mal de la década de los 80, salvo algunos nostálgicos o algunos de los protagonistas tardomovideros o verdaderas momias, como dice Rendueles de aquel periodo. Lo fundamental o lo decisivo, tanto en el ámbito académico como en el plano cultural, es hablar mal de los años 80 o hablar mal de la movida. En este sentido, este libro, que pareciera que fuera contrahegemónico, contracultural, en realidad comparte una tesis y comparte una dinámica de crítica de esa década, que es pensar que es una década extremadamente decadente. Sería más difícil encontrar libros que no fueran de esos libros meramente apologéticos o de personajes que viven todavía en la nostalgia de la época en la que eran jóvenes. Digo que es bastante difícil encontrar libros que defendieran lo que ha sido la movida o lo que ha sido ese periodo. En cualquier caso, él cree que está haciendo una de las primeras grandes críticas de los años 80 y propone lo que llama una visión alternativa de los conflictos ochenteros. Quiero decir que me parece que más que una visión alternativa se trata de una visión tremendamente instalada. Evidentemente basta revisar, por ejemplo, los libros que se han editado en desacuerdos para ver cómo desde el campo de las artes plásticas y de la crítica cultural esta es una de las décadas que ha sido más atacada, flagelada y con toda la razón de todas las que afectan a la revisión del arte contemporáneo español. Analiza lo que sería la estética oficial, que aparece en programas como La Edad del Oro, que dice Víctor Lenore que era un programa espectacularmente pedante. También tengo que decir que no comparto esta opinión, no pienso que fuera un programa espectacularmente pedante. Sí lo fue, hiperpedante, La Estación de Perpiñán, que fue un programa que hizo más adelante Paloma Chamorro, pero me parece que La Edad del Oro, basta revisar alguno de sus programas, es uno de los programas de cultura o de cultura musical o en general de manifestaciones culturales más interesantes de cuanto se ha hecho en la televisión pública. Nos habla también de esta época en la que la televisión marcó la forma de pensar y el ámbito de lo cotidiano y cómo se convirtió en el principal electrodoméstico ideológico de una época que pretendió ser posmoderna, pero como dijo Borja Casani en el año 2017, hablábamos de posmodernidad sin saber muy bien de qué estábamos hablando. En realidad, en el caso de Borja Casani, es que habló siempre de todo sin saber de qué estaba hablando, porque en realidad fue un auténtico surfero, fue alguien capaz de adaptarse a todas las modas culturales, sin ofrecer otra cosa que una posición de carácter mercantil o apuntarse a algo que ya estaba consolidándose. Lo que le interesa revisar a Víctor Lenore es esta época de empacho estético y dice en la página 25 que una de las tesis que intento subrayar es que la movida no fue la efervescencia que sigue a la caída de Franco, sino una continuación de las políticas culturales y turísticas de Manuel Fraga, el jerarca más sofisticado de la dictadura. Bueno, es una tesis que habría que desarrollar, pero sobre todo que habría que argumentarla mucho más y no meramente enunciarla, porque es verdad que se enuncia, pero luego en ningún caso se muestra cómo fueron, por ejemplo, las políticas culturales que desarrolló Manuel Fraga Iribarne en los años 60, cuando fue ministro de Turismo, ni también qué papel cumplió en la ampliación del campo cerrado, por utilizar la expresión de Lola, cuando hizo su exposición en el Museo Reina Sofía, cuando Lola Jiménez Blanco hizo esa exposición en la que mostraba qué había sucedido desde el final de la Guerra Civil Española hasta el triunfo del informalismo del Paso y de Dau-al-Set, y cómo ahí hay figuras que intentan generar un cierto aperturismo que está asociado a la necesidad que tiene el Estado español de tener acuerdos con la Santa Sede y también con los Estados Unidos y salir de su aislamiento, dada la anomalía de que es un Estado fascista después de la derrota del Tercer Reich y del fascismo italiano. Bueno, analizar esto sería importante y también ver cuál es el papel que tiene Manuel Fraga Iribarne en los años de la movida y cómo se posicionó con respecto a ella, que en ningún caso habría sido un apoyo directo, sino que habría sido también esa fuga de Manuel Fraga Iribarne hacia Galicia para convertirse en ese presidente del ámbito gallego, bajo el cual evidentemente también se desarrollan unas ciertas políticas culturales, como sería la apertura del Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Bueno, lo que va a ir subrayando Víctor Lenore es que estamos en la época de la apoteosis del consumismo, donde no todo, esto lo concede, fue negativo, sino que la adolescencia va tomando un papel importante tras el erial franquista de los años 50, 60 y 70. Pero sobre todo lo que él cree que es decisivo de estos años es que se produce una militancia en la frivolidad. Así dice en la página 29, un malentendido esencial sobre esta época. Se piensa que quienes se muestran críticos
condenan los 80 porque sus artistas e intelectuales no estaban suficientemente politizados. Me parece, dice Víctor Lenore, un error de interpretación. Los 80 en general y la movida en particular fueron una de las culturas más combativas, militantes y machaconas que puedan imaginar. La mayoría de sus protagonistas estaban comprometidos con el neoliberalismo, aunque en muchos casos fuese de manera inconsciente. Pedro Almodóvar dijo: la frivolidad se convierte casi en una postura política, en un modo de enfrentarse a la vida que rechazaba absolutamente la pesadez. El petardeo era un modelo muy elocuente de ver la vida. Bueno, para mí, que por edad sí que pude vivir en Madrid los años de la movida, pues pude comprobar que era una época de tremenda frivolidad, una época en la que en ningún caso me sentí comprometida ni militante de ella, sino que lo veía como ese tiempo festivo en el que uno era joven, pero sobre todo se veía que era la militancia en esa frivolidad lo que se fue imponiendo de manera acelerada. Y sobre todo, como bien dice Víctor Lenore, lo que se fue imponiendo fueron posiciones de clasismo, de elitismo, de individualismo y sobre todo los recursos de estas formas culturales fueron recursos francamente de carácter muy superficial, pero absolutamente impositivo. Lo que él trata de hacer es rechazar este tipo de modernidad ingenua, superficial y sumisa que dominó a España en esos años y, como dice, la sigue dominando, y cómo nuestra cultura cotidiana se convirtió en una fiesta de los maniquíes. El segundo capítulo se llama Cultura de mercado, censura de Estado, y habla de la implicación del PSOE en la promoción de la movida por parte principalmente de Tierno Galván, alcalde de Madrid, del que se cumplen en 2018, este año, 100 años de su nacimiento, y cómo hay una actitud del PSOE de complacencia hacia las brigadas jóvenes de este momento, que las llama Víctor Lenore las brigadas warholianas, ¿no? Y cómo hay ese trenecito de la movida, que sobre todo va a ir desde la época de Tierno Galván hasta la época de Juan Barranco, que incluso pensó en establecer en el Ayuntamiento de Madrid un despacho de relaciones públicas con la movida que suena tremendamente surrealista. Cuando va el trenecito se refiere evidentemente a aquel viaje demencial de hermanamiento entre la movida de Madrid y la movida de Vigo que se realizó en septiembre del año 1986. Víctor Lenore señala que evidentemente uno de los textos decisivos contra esta cultura de la frivolidad y de la superficialidad es el mítico artículo que publicó en el diario El País Rafael Sánchez Ferlosio, titulado La cultura es invento del gobierno, en el que reacciona a una invitación que le habían hecho para escribir en un catálogo de abanicos y comienza parodiando la frase de Goebbels, ¿no?, cuando escucho la palabra cultura, amartillo mi pistola para decir que cuando escucho la palabra cultura extiendo un cheque en blanco, ¿no? Y este elitismo caro lo asocia Víctor Lenore con el concepto marcusiano de tolerancia represiva y sobre todo una época donde se quería tomar las calles, pero tomar las calles de una forma despolitizada, únicamente, digamos, censurando a agentes que no eran los adecuados o que no eran los que estaban cercanos a la pomada, como serían, por ejemplo, los cantautores, como sucede en el caso de Luis Pastor, al que llaman varias veces cantautor vallecano. Es verdad que afincado en Vallecas, pero habría que decir, que yo también lo soy, que es en realidad un cantautor de origen extremeño, y como grupos como los Heavies, Barón Rojo o Javier Crae fueron apartados de esta estructura de radicalismo o pseudo-radicalismo subvencionado de la movida para tener que buscarse la vida en los márgenes, ¿no? También insiste en ese continuismo de Fraga, recordando el libro de Giulia Quaggio, La cultura de la transición, reconciliación política y cultura en España, 1976-1986, que es un libro verdaderamente interesante, que yo trabajé recientemente para el texto crítico que publiqué en el catálogo de la exposición Pongamos de a Bloque Madrid, que hice para la feria, la FIL de Guadalajara, en noviembre del 2017. También nos habla del franquismo en Radio Televisión Española, mencionando el libro de José Luis Moreno Ruiz sobre la movida, que bueno, es un libro que en mi opinión es un libro absolutamente lamentable y es también un libro que está escrito desde una repugnancia
moral absoluta y que es un libro autocondescendiente y escrito con una mala baba intensísima, y es uno de los libros que he leído en los últimos tiempos que peor sabor de boca me ha dejado, porque está lleno de anécdotas absolutamente injustificadas y de posiciones absolutamente arbitrarias, aunque algunas de las cosas que dice evidentemente tiene razón, que es sobre todo subrayar cómo había un nepotismo y había un enorme clasismo y mucha gente tuvo que pues pasar por la piedra hablando mal para conseguir las cosas que consiguió o para medrar en el contexto cultural del momento. También analiza Víctor Lenore la censura en La bola de cristal, el famoso programa con aquellos guiones de Liria y de Alba Rico, y también cómo había aquel marxismo infantil o aquel marxismo camuflado que allí se presentaba. También analiza los apartheid's culturales, especialmente de lo que él considera una de las escenas más brillantes de la historia del pop español, que para él es la rumba de barrio, y cómo figuras como los chichos habrían sido marginados o los chunguitos frente a las posiciones de la movida. Especialmente analiza cómo en este periodo se va a acabar con la cultura de los progres, o se va a hablar de los progres y se va a abandonar el compromiso político en favor de una suerte de nihilismo militante, y cómo también se va a dejar de lado las posiciones de grupos punkis, especialmente del punk de Euskadi, grupos como Cortatu, Escorbuto o La Polla Records, aunque también tengo que decir que estos grupos y particularmente La Polla Records tuvieron una enorme difusión en los mismos años de la movida, y que alguna gente que escuchaba a Gabinete Caligari o a Radio Futura o a las que los Pegamoides también escuchaba a La Polla Records, o algunos fuimos auténticos entusiastas de estos grupos y desgastamos las cintas y los discos de estos grupos de tanto que nos interesó. El tercer capítulo se llama Un desierto de colores, y sobre todo nos habla de cómo es infantil demonizar una época determinada, pero sobre todo cómo esta época es una época de meritocracia, una época de una revolución prosistema, donde se va a imponer lo que llama aquí un autoritarismo pop, y cómo toda esta posición de autoritarismo pop va a generar unos dioses del estadio, va a generar toda esa cultura de los macroconciertos, va a generar unas libertades domesticadas, y se va a producir lo que él llama el largo verano neoliberal, en el que establece una continuidad entre las políticas thatcherianas y reaganianas y las políticas del Partido Socialista Obrero Español. Es algo que habría que revisar a fondo, es decir, esta idea de que el Partido Socialista habría sido absolutamente neoliberal, pienso que es una posición que se realiza desde el presente, es decir, que es una revisión que es la que hace evidentemente Víctor Lenore desde 2018, pero me parece que habría que ser mucho más fino para poder sostener con criterio esta idea de que el PSOE fue absolutamente neoliberal, o que sería únicamente una forma de imponer políticas neoliberales en nuestro país en una época de apoteosis de la publicidad y de odio a todo lo que tenía carácter verdaderamente crítico. En el capítulo cuarto se plantea la pregunta de si esta fue la edad del oro del pop español, y dice que hablar de la movida es hablar de música pop como su expresión más simbólica, pero insiste en que, o dice que la mayoría de las canciones de este periodo han envejecido mal. Bueno, esta es una frase que la dice César Rendueles ya en el prólogo, que la movida ha envejecido mal. Y luego Víctor Lenore en el libro repite en varias ocasiones la movida, el pop de la movida ha envejecido mal, el arte de la movida ha envejecido mal, las figuras de la movida han envejecido mal. En realidad todos, yo el primero, hemos envejecido mal. Que me digan quién ha envejecido bien, en realidad es una cuestión natural. Todo el mundo envejece mal. Incluso tengo que decírselo o pensarlo, Víctor Lenore también vas a envejecer mal. Es decir, envejecer es ir hacia el mal absoluto, o en realidad para algunos es también aprender a disfrutar de cada momento. Pero me resulta curioso esta reiteración de este topicazo de que las cosas han envejecido mal, cuando en realidad pienso que algunos de los aspectos de la movida no han envejecido tan mal como pretendemos, y yo creo que lo que menos mal ha envejecido son muchas de sus canciones. Bueno, dice que resulta absurdo sostener que la mejor música popular de ese momento es la música de la movida, que no tiene comparación con la nova cançó de los años 70. Me permitiré decir que no estoy para nada de acuerdo, es decir, que donde esté la música de muchos grupos de la movida, que se quite la nova cançó, que me parece que eso sí que no es que ha envejecido, es que era viejuno ya cuando se formuló.
Aquello fue, dice en la página 81, la banda sonora de cómo España llegaba a la sociedad de consumo, y canciones como Enamorado de la moda juvenil son indistinguibles de un anuncio de la planta joven del Corte Inglés. Lo mismo podemos decir de Bote de Colón, una especie de spot para glamorizar el modo de vida warholiano al que Alaska se ha ceñido de manera estricta durante toda su vida, o también canciones como Para ti de Paraíso, y frente a ello dice que hay canciones que siguen siendo elegantes o hipnóticas, como El eterno femenino de la Mode, donde Fernando Márquez recita una lista de fetiches vitales con un ritmillo tecnopop. Precisamente leyendo el libro de Víctor Lenore, ayer me puse a escuchar pues, un montón de canciones de la movida y volví a escuchar El eterno femenino, y no cabe duda de que algunas de estas canciones, y particularmente estas, conservan su tremendo encanto. Bueno, también analiza algunos grupos como Gabinete Caligari, que para él es uno de los mejores grupos de la movida. A mí es un grupo que no me interesó nunca, que me pareció un grupo casi de bandurria, y lo del Camino Soria me parece como para los momentos más deprimentes en una discoteca. Podía servir para que te marcharas y dejaras de tomar la última de las copas, el último de los cubatas, como se decía entonces, y viene a decir Lenore que el calor del amor en un bar es uno de los mejores signos de la época. Bueno, para él, para mí me parece una de las peores canciones que se han hecho en mucho tiempo. Destaca, por supuesto, los discos de Radio Futura y sobre todo cómo fue evolucionando Santiago Auserón, que se ha convertido en un referente de aquella época y todavía lo sigue siendo en la nuestra. Señala que grupos como Derribos Arias o Glutamato Yeye son grupos muy sobrevalorados, compartimos ahí la opinión, y sobre todo que hay grupos como Los Secretos, Nacha Pop o Golpes Bajos que tenían algún interés pero que no son tan maravillosos como se ha venido a decir. Analiza la relación o el conflicto entre Mecano y Alaska y los Pegamoides, entre Ana Torroja y Alaska, sobre todo señalando que no hay comparación entre las cualidades vocales de Ana Torroja y las de Alaska, ni tampoco entre las capacidades compositivas de los hermanos Cano y lo que era capaz de hacer Nacho Canut o lo que eran capaces de hacer los colegas de Alaska. Bueno, en el fondo es una cuestión del famoso debate sobre quién era más auténtico o cuáles eran los que tenían más autenticidad en una época en la que en realidad hay que decir que casi todo era francamente plagiario o tenía una falta de consistencia significativa. El capítulo 5 se titula Bienvenido Mr. Warhol y está dedicado a la famosa visita ya mencionada en el prólogo de Rendueles de Andy Warhol en el año 1983 a Madrid, invitado para hacer una exposición en la galería de Fernando Vijande, pistolas, cuchillos y cruces, y cómo se montó un auténtico revuelo con su llegada y acudieron a rendirle pleitesía gente como Isabel Presler, como Alaska, Los Achuel, Ana Obregón, Pedro J. Ramírez o Miguel Bosé, y cómo esto generó pues una especie de sensación de que finalmente nos homologábamos a tener aquí el gran icono pop, y cómo analiza también un día que parece que se creó un gran desconcierto porque Andy Warhol se aburría y bostezó en una reunión, en una cena, y esto generó la histeria de los organizadores. Bueno, la parte dedicada a Warhol, lo que revela en este libro es que se podía Víctor Lenore haber investigado un poco más qué sucedió en el campo de las artes plásticas en este periodo en España. Evidentemente sobre música, que es su campo de especialidad, sabe mucho e introduce muchos comentarios, aunque tampoco profundiza mucho en lo que va analizando, pero sin embargo, con respecto a las artes plásticas, analiza solamente una cuestión, que es esta llegada de Andy Warhol, que lo convierte en la única referencia. Me parece pues una pincelada de trazo grueso, o convertir la anécdota en categoría. En realidad, ¿qué fue las artes plásticas? ¿Qué se hizo en el campo de las artes plásticas en los años 80 en Madrid? Es algo que sencillamente desconoce, ignora o no quiere tomar en consideración, porque le basta analizar otros fenómenos o convertir, como digo, esa llegada y ese bostezo de Warhol en lo central. Este capítulo, evidentemente, también a mí me ha llevado al límite del bostezo, entre otras cosas porque hay pues mucha rumorología, incluso anécdotas que están mal contadas. Por ejemplo, cuando se dice que Maruja Mayo le dijo a Warhol Coca-Cola mierda, parece ser que le dijo Coca-Cola Opus Dei, y que dice, no sabemos si fue para provocarlo o para conectar con él. En realidad fue para provocarlo, porque Maruja Mayo no necesitaba estar homologada por Andy Warhol, y luego se dice que lo único que le interesó de Madrid fueron la repostería de la pastelería
Mallorca. Bueno, en realidad podría haber analizado el interés que tenía Andy Warhol por el Valle de los Caídos, o el interés que tuvo por visitar Toledo, o por acercarse a ciertos monumentos de carácter fascista y la gente que le acompañó en aquel periodo, y para ello tendría que haber entrevistado a Armando Montesinos, o tendría que haberse acercado a Carlos Astiárraga, algunos de los que acompañaron a Andy Warhol, para no remitirse únicamente a una documentación que está traída recalentada, de segunda mano y francamente muy poco articulada, especialmente para analizar, como digo, qué sucedió en los 80, figuras de aquel periodo, algunas de ellas funestas, ¿no?, pero otras interesantes, y qué era lo que estaban haciendo artistas como el Hortelano, Javier de Juan, Ukelele, Alberto García Lix, pero también qué eran las artes plásticas, por ejemplo, la nueva figuración madrileña, qué sucedía con los llamados gordillistas, o también cómo se mantenían en los años 80 figuras que venían del conceptual y que planteaban otras posiciones y que convivieron con la movida, pero también analizar, por ejemplo, qué papel tuvieron los costus, que es algo sobre lo que ha escrito Julio Pérez Manzanares, que en este caso es una bibliografía a la que ni se acerca ni parece tampoco que ya tiene ninguna intención de consultar. Se puede decir que falta completamente las artes plásticas y en algunos momentos llega a lugares bastante extraños, como cuando retoma la crítica que le hizo John Berger a Francis Bacon, diciendo que Francis Bacon está más cerca de Walt Disney que de Goya. Es un texto que yo creo que es uno de los peores textos que escribió John Berger, y sobre todo, bueno, yo creo que estaba más hecho desde el afán polémico y provocador que desde propiamente el análisis, y se dice que Francis Bacon, pues esto es John Berger, presentaba un mundo aburrido, desquiciado e inútil, que tenía toneladas de confeti, cocaína y contenidos culturales pasados de rosca, y sobre todo se nos habla de Bacon como alguien que estaba ya divagando o vagando por los años 80, por aquellos años de la movida madrileña. Bueno, hay que decir que fue después, es decir, Bacon no viene a España en los años de la movida, sino que llega después, se instala en Madrid, se enamora en Madrid y acude, eso sí, al COC, donde se deja ver con mucha frecuencia, pero no es ni un personaje vinculable a la movida, ni vinculable a estos años 80, porque Bacon no tiene nada, ni su pintura, ni su estética, ni su comportamiento que ver con estos años de la movida que está comentando en este libro. Por lo tanto, me parece un añadido completamente absurdo, que antecede un mínimo comentario del chochonismo ilustrado del grupo Costus, que tampoco se somete a análisis, sino que sencillamente se cita de pasada para luego hablar de John Waiters y de Majareta y del friquismo como estética específica de la época. Se viene a decir que lo que hizo la movida madrileña fue asumir el pop o convertir el pop en la estética definitiva, para convertirlo en una estética meramente de aceptación de la realidad del consumo, y para ello se suelta una larga cita. El libro está lleno de largas citas de Erich Hobsbawm, cuando en su libro Un tiempo de rupturas, sociedad y cultura en el siglo XX, pues nos habla de cómo Warhol no quería destruir nada, sino que únicamente quería apoyar una sociedad de consumo y ganar dinero. Bueno, esta lectura que hace Hobsbawm de Warhol es también fruto de su desconocimiento de Warhol y de pues un intento de tratarlo todo de una forma esquemática, estereotipada, absolutamente obvia, es decir, desde el más triste de los clichés. Bastaría revisar Warhol sin quedarse en la mera rumorología o en una aproximación tan tristemente superficial, para darse cuenta que Warhol es también un crítico de la sociedad de consumo y no meramente un apologeta. Los libros de Thomas Crow o las lecturas que ha hecho Hal Foster o Douglas Cream, también sobre la cuestión queer, sobre la cuestión de género en Andy Warhol, son fundamentales, y la lectura que se hace aquí de Warhol es realmente tremendamente simplificadora. Coincide justamente esta lectura que hago de Víctor Lenore con la aparición del libro de Lester Bangs, Reacciones psicóticas y mierda de carburador, las prosas, las críticas musicales de Lester Bangs reunidas por Clay Marcus, y uno de los textos que se incluyen hacia el final del libro se titula Women on Top, Mujeres en la cima, 10 fuentes de inspiración para la posliberalización en los años 80, un texto del año 1981. Comienza así: debo reconocerle los méritos a quien lo merece. Andy Warhol fue quien puso en marcha todo este proceso. Todos intentan imitarle,
pero no se enteran. Evidentemente tampoco Lester Banks va a apoyar a Andy Warhol, pero la forma graciosa y la forma en la que revisa la novela A, esa novela anfetamínica, esa transcripción de las conversaciones anfetamínicas de Undine, me parece un contrapunto a estas páginas warholianas del libro de Víctor Lenore, que son páginas que, tengo que decirlo, me han dejado insatisfecho, en un libro que, en términos generales, me ha parecido sumamente interesante. El capítulo 6 se titula Hacer topless en los Sanfermines, y es una reflexión sobre la sexualidad en esta época y sobre todo cómo parece que en esta época del casi todo vale se implanta el valor de ser joven por ser joven. Es la época del triunfo de los peluqueros, es la época de la orgía ochentera, es la época de un completo mercadillo sexual, es una época en la que las clases bajas, nos dice Lenore, fueron estrictamente o literalmente sodomizadas, y el beso pop lo que dejó fue tras de sí un montón de gente tirada y un montón de gente también enferma y muerta. Es la época también del SIDA, que no aparece prácticamente nada en el libro del comienzo de la enfermedad del SIDA, pero es también la época de los yonkis, de los que sí se habla, de las adicciones y de las muertes, ¿no? Es también la época de la represión del marxismo. Hay un subcapítulo que se llama Mariconear, que es un capítulo que también me ha dejado pues muy contrariado, muy satisfecho, sobre cuáles fueron los ambientes gays del momento y cómo el fenómeno gay generó un tópico de marica fiestero, consumista y adicto a la prensa del corazón, y que para él no solo tenía un carácter contestatario, pero yo creo que tendría que ser revisado también a partir de bibliografía que ha aparecido recientemente también en la editorial Acal, el libro Disparen al maricón, para ver exactamente qué es lo que sucedía en este periodo. El 7º capítulo se titula Cuando el neón rosa se hizo cargo de las cosas, en el que comienza con una frase de Pedro Almodóvar que dice: mi madre me transmitió la imagen de un Madrid legendario y yo me lo imaginaba como una de esas ilustraciones de las enciclopedias que tanto me gustaban. Creí que vivir en Madrid era como vivir en uno de los decorados de Sisi Emperatriz. Bueno, es una cita de Almodóvar como para tatuársela, ¿no? Es uno de esos desbarres almodovarianos de aquella época de kitsch y zarzuelero en la que él sin duda fue un impresionante exponente, ¿no? Es una época de lectura de Lola, es una época de final del conflicto político o de enterramiento de los conflictos políticos, es una época en la que señala Víctor Lenore, tal vez novelas como Días contados de Juan Madrid son las que reflejan mejor la mugre de la época, y frente al colegueo del alto standing o las complicidades entre políticos y fiesteros de la movida, pues habría una realidad mucho más sórdida. En este capítulo hay un subcapítulo que se llama Tierno, Carmena y la política de las migajas, en el que establece unas conexiones entre Enrique Tierno y Manuela Carmena, donde sobre todo se señala cómo la época de Tierno y la época de Carmena lo que han hecho ha sido sencillamente quedar en fórmulas como aquella de Tierno Galván, ¿no? La del que no esté colocado que se coloque y al loro, o también la posición de Manuela Carmena de aparentemente plantearse desde el comienzo una suerte de mutación radical de las prácticas democráticas para luego degenerar en unas políticas tremendamente personalistas y de un corte también de nuevo neoliberador. El capítulo 8, a mí es el que más me ha gustado de todo el libro, se titula La primera como Alaska, la segunda como Mario Vaquerizo. El título es excelente, es un recuerdo de la frase de Carlos Marx, ¿no? La primera vez como tragedia, la segunda como farsa, y en él analiza el papel, ¿no? de Alaska como figuras que se han movido siempre en ese contexto warholiano y en ese contexto de cinismo político, y esa movida que trata de conseguir todo por el dinero la conecta Víctor Lenore desde Alaska a Zetangana y a su disco A Vida Dólares, donde Zetangana dice que hay dos referencias artísticas muy claras en su trabajo A Vida Dólares, Dalí y Warhol. Su obra no me gusta especialmente, pero sí cómo llevaron su carrera y cómo crearon su personaje. Eso trascendió su propia obra, y los dos establecieron una relación muy singular entre libertad creativa, poder y dinero. Para ellos ser rico significaba ser más libres para expresarse y alcanzar una posición de triunfadores en la sociedad. Bueno, se ha destruido, señala Víctor Lenore, la idea de cultura
de abajo y lo único que buscamos son los 15 minutos de fama que nos prometió Andy Warhol, y hay voces críticas con esa forma de comprender la cultura, otras voces, como dice Lenore, de las de Pasolini o Miguel Delibes o las de Antoni Domènech, que nos recuerdan que los avances sociales son imposibles sin apostar por una cultura cotidiana con valores diferentes a los de la clase dominante. Bueno, pone a caldo, evidentemente, la arquitectura de Calatrava, esa arquitectura degenerada hasta límites verdaderamente vomitivos, pero también esa movida que continúa hoy, porque lo que creo que le preocupa más a Víctor Lenore es que continúa la movida por otros términos, y sobre todo en personajes detestables como aquella Amy Martin, Irene Zoe Alameda, que no recordaba, pero que luego recordé el caso, ¿no?, que fue apoyada por su marido Carlos Mulas, que presidía la Fundación de Ideas del PSOE, la Fundación de Ideas, que es mejor la Fundación de la Falta Completa de Ideas, y cómo esta individua pues cobraba un pastizal y recibía subvenciones del PSOE, y finalmente incluso llegó a ser directora del Instituto Cervantes en Estocolmo, cobrando más de 100.000 euros anuales, y como era pues una auténtica sabandija cultural. Aquí, en la página 155, se desliza una frase que no llego a entender, ¿no? Se dice: Valdés se alojó 5 días en una suite del Grace Hotel de la lujosa cadena Roommates. Valdés está hablando de Amy Martín y de Irene Zoe Alameda, no sé si se refiere a Manolo Valdés, pero aquí aparece un Valdés que no sabemos quién es, o por lo menos parece que fuera un corte y pega de algún texto que se ha quedado ahí como una errata en esa página. Bueno, finalmente este subcapítulo se cierra con una sonorosísima bofetada a Mario Vaquerizo, que es el histrión catódico obsesionado con la adolescencia o desde la adolescencia por los años 80, y que sobre todo es una especie de fashion victim que tiene un lado kitsch tremendamente folclórico, que adora los estilismos de Carmen Polo, Imelda Marcos y Farah Diva, y que cumple todos los requisitos del esperpento. Y sobre todo que encarna la figura del descerebrado, que cae simpático a cierta parte de la sociedad. A mí me cae fatal, me parece que es un auténtico impresentable, pero sobre todo saca a relucir una cosa interesante que dice: el sistema ama a la gente que no tiene nada que decir. Mario Vaquerizo, máximo icono de las estrellas petardas, cumple a las mil maravillas esa función de hablar sin decir nada. Como explica el escritor reaccionario Juan Manuel de Prada, en el mundo en que vivimos, la mejor forma de ser inicuo consiste en ser inocuo. El capítulo nuevo se titula ¿Dónde están ahora? Y sobre todo comienza hablando de Loquillo y de su también ubicuidad, ¿no?, que está en todas partes y que anuncia todo tipo de cosas: el coche Mitsubishi, los preservativos Prime, la cerveza Mau, el Seat Ibiza, la Coca-Cola, gas natural o el Banco Sabadell, y como es uno que es una especie de camuflado de cualquier forma política, y su trayectoria es una trayectoria absolutamente cínica. Pero también revisa cómo Alaska y Nacho Canut culparon en plena época del austericidio a los pobres por haber pedido las hipotecas por las que luego habían sido desahuciadas, mostrando que son sujetos absolutamente repugnantes. También nos habla de cómo estamos en una época de una derecha que en algún momento pretendió aparentar ser radical, y como la derecha española tiene viejos modos de estar empapada por la contracultura, como sucede con Gabriel Albiac, Luis Alberto de Cuenca, Luis Racionero, Antonio Escotado o Fernando Sánchez Dragó, todos ellos dinosaurios de enorme porte. Pero también analiza aquel año en el que, en el 2005, Esperanza Aguirre tiró la casa por la ventana y se gastó en principio 1 millón de euros, pero otros dicen que fueron o llegaron a ser 4 millones de euros en las celebraciones de la movida, que fue un completo espectáculo del trincamiento. También habla de Almodóvar y de los papeles de Panamá y de las juergas prosistema y de la colaboración de la movida con la continuidad de las élites franquistas. Aunque en la página 169 se dice que es un sistema donde las élites franquicias se han sentido como en casa. No sé si son las élites, me gusta esto de las élites franquicias, es una errata que enseña algo, sin duda se refiere a las élites franquistas. Y también nos dice que los ídolos de los años 80 envejecieron
regular tirando a mal, otra vez la cuestión del envejecer y de aquella búsqueda de la fama que conduce a nada. La coda, el capítulo 10, se dice: hoy no me puedo levantar, el fin de milenio me dejó fatal, haciendo un juego excelente con la canción de Mecano, y sobre todo nos señala cómo estamos en esta época de una revolución cultural que tiene carácter individualista, elitista y consumista, que fue cocinada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pero también completada en nuestro país por Felipe González. Y esto conduce a unos 80 que acabaron con las pugnas de los 60 y de los 70, y mete una larga cita de Javier Sádava que no me resisto a leer. Dice así: los 80 son los años en los que se consolida un modelo democrático en el que se olvidan definitivamente las ideas de transformación profunda y radical que animaron a los movimientos contestatarios de décadas anteriores. De esta manera surge una nueva clase, la de los empeñados en eliminar las diferencias con Europa, los que mantienen una actitud distinta, más próxima a un estudio de las posibilidades internas de este país, van retrocediendo en minoría. Se instaura una sociedad satisfecha, una sociedad del éxito en la que el dinero y la tranquilidad son los objetivos, pero tal fenómeno tiene naturalmente costosas consecuencias. La cultura es más de apariencia que real. La crítica de la modernidad, lo que ha dado en llamarse posmodernidad, se convierte en una caricatura intelectual, la llamada movida, y el desánimo de muchas capas de la población hace de España un país sonriente hacia afuera y agresivo hacia adentro. Los años 80 han querido producir una integración a velocidad extraordinaria. Una ideología ha ganado, la lisamente occidentalista. Una política se ha impuesto, la del Mar Menor. Ahora, apostilla Lenore, podemos ver claro cuánta razón tenía. Sin duda, Sádava tenía aquí razón, y mirar atrás y volver a contemplar los 80 es ver una época en la que el decorado, como dice Lenore, se impuso al debate. Una época en la que ser moderno parecía ser cínico. Era sencillamente participar de la despolitización o colaborar en la despolitización de la cultura, o más que despolitizar, era ser cínico y enriquecerse a costa de esa despolitización. La movida fue un chapuzón de nihilismo, de desencanto, como la famosa película que también utiliza Teresa Vilarós en su libro El mono del desencanto. Es una época de mamoneo, es una época de usurpación, en el que prácticamente no hubo ningún debate intelectual de calado, ¿no? Recuerdo perfectamente cómo en los años 80 empecé a escribir en el diario El País, y el primer artículo que publiqué fue un artículo sobre la posmodernidad explicada a los niños de Jean-François Lyotard, un intento de aclarar de qué se hablaba cuando se hablaba de la posmodernidad, y cómo sentí una enorme frustración con todo lo que era el discurso, o el pseudodiscurso que se establecía a través de la publicación La Luna de Madrid, cuando La Luna de Madrid puso una cabecera que decía la vanguardia es el mercado, ¿no? Cómo aquella asociación entre posmodernismo y movida, o entre posmodernismo y petardeo, frivolidad, pues me tenía absolutamente insatisfecho, y por tanto cómo comparto sustancialmente casi todas las tesis que en este libro se esbozan, ¿no? Y también cómo toda esta época es una época que es fundamental para hacer una radiografía política, no tanto de lo que sucedió, sino de lo que está sucediendo hoy, y de cómo se mantiene esta degeneración y esta degradación intelectual. Por eso el libro de Víctor Lenore es un libro importante y necesario. Es decir, esta revisión de los 80 hay que seguir haciéndola, y es lógico que vayan apareciendo este tipo de publicaciones en el contexto actual, ¿no? Y cómo este tipo de publicaciones nos llevan a la pregunta, ¿no?, que hace Víctor Lenore con la que cierra el libro: ¿qué hacer, no? Y sobre todo, ¿cuál es el camino de salida que se atisba a estos conflictos culturales, ¿no? Aquí cita al ecologista Emilio Santiago Muiño, que nos habla de la necesidad de establecer un nuevo tipo de austeridad material, que puede pasar por prohibir el automóvil o por rebajar el uso de las tecnologías comunicativas, o las tecnologías de móviles y ordenadores, y sobre todo cómo hay que hacer un esfuerzo por reencantarnos con el mundo, dice en la página 187, apreciar los placeres de las cosas que nos rodean, desde las flores del parque hasta la sencillez de acceder a los mejores contenidos culturales de la historia. Ahí hace la cita de que la poesía puede manifestarse en formas potencialmente infinitas, en el amor, en la amistad, callejeando, en la lucha social, en la pereza robada y en el esfuerzo querido, o también en un poema, una canción
o un postre, ¿no? Hay que aprender, y aquí al final el libro parece que fuera el libro de casi Epicúreo, ¿no? Del verdadero Epicuro, que hay que aprender a disfrutar con muy poco o aprender a disfrutar más con menos. Hemos atravesado, dice, o estamos atravesando, dice Lenore, un periodo o un momento muy jodido, ¿no? Quienes vivimos con ilusión, dice Lenore, el movimiento 15M, comprendemos lo sencillo que ha sido desactivar toda su potencia. Hace 7 años las plazas gritaban PSOE y PP, la misma mierda es. Ahora muchas de esas mismas personas, no sin parte de razón, celebran un gobierno del PSOE. Queda clara la fragilidad de las victorias de los movimientos populares construidos con mucho esfuerzo y muchas horas de militancia. Nuestra vulnerabilidad, dice al terminar el libro, es inseparable de una gran potencia colectiva de creatividad, de invención y de resolución práctica de nuestros problemas comunes. Lo que queremos, dice Lenore con razón, es vivir dignamente y, por tanto, la cultura como disfrute y lazo social tiene que ser algo que no sea una mera fuente de distinción frente a los demás, no puede ser meramente elitismo, sino que hay que pensar una vida cultural que merezca ser vivida. Por tanto, este libro, el libro de Víctor Lenore, este libro de los espectros de la movida, lo que nos plantea o lo que formula es la necesidad de una democratización radical de la cultura y lo que nos plantea es la necesidad de pensar lo que hemos sido y sobre todo lo que queremos ser. Esto es, plantea la cuestión de qué hacer en un tiempo que es un tiempo de nuevo de miseria.